Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Eduardo Santos Itoiz, consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Ha cambiado la sociedad navarra su manera de mirar al migrante? Yo creo que sí, que indudablemente. Indudablemente. Yo creo que cada vez la sociedad navarra está más próxima, ¿no?, al migrante, por dos razones. Primero, porque lo siente más cercano, en términos generales, y esta última crisis así lo acaba de acreditar. Y en segundo lugar, porque cada vez más permea en la sociedad que nuestro presente y sobre todo nuestro futuro viene de la migración. Y que por lo tanto cualquier sociedad abierta tiene que abrir los brazos a la migración, porque es la única capacidad que vamos a tener como sociedad de cara al futuro, no ya de sobrevivir, sino de evolucionar. ¿Pero seguimos mirando de reojo, de alguna manera? Sí, claro, hombre. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no existe el racismo, que no existe la xenofobia? No, hombre. Esto es una cuestión sobre la que tenemos que mirarnos y reconocernos a nosotros mismos, que tenemos un planteamiento racista, una capa de cebolla racista hecha durante años de historia, igual que lo hemos hecho con el patriarcado y el mundo feminista, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de eso porque es el primer paso para poder combatirlo. ¿Nos ha pillado por sorpresa la crisis humanitaria de Ucrania? Claro. Lo que no nos ha pillado por sorpresa es la capacidad que tenemos de resiliencia y de responder a emergencias. Eso no nos ha pillado por sorpresa por dos razones. Primero, porque de alguna manera llevamos una legislatura en la cual la emergencia es nuestro hogar, vamos a llamarlo así, ¿no?, en términos generales, y por lo tanto, como gobierno, digamos que estamos ya instalados en una mentalidad poco estable, si usted quiere decirlo así, ¿no? Por lo tanto, tenemos capacidad de respuesta. Y por otro lado, yo creo que hay muchas organizaciones humanitarias, etcétera, que bueno, son especialistas en emergencias y por tanto hay un grado de profesionalización ahí que lo que nos hace es pensar que nada está inventado y no hay nada a lo que no podamos responder, ¿no? Afortunadamente. ¿Las personas que están llegando de Ucrania son refugiados o son desplazados? ¿Hay diferencia entre un concepto y el otro? Bueno, yo diría que desplazado es cuando alguien se tiene que mover de su hogar, ¿no?, pero dentro de su territorio. En el momento que tú te quieres poner a salvo porque lo que peligra es tu vida, tu integridad física, y sales de las fronteras de tu país, eres un refugiado o refugiada. Podemos hablar de tecnicismos de todo tipo, pero bueno, yo creo que lo que la gente entiende es esto, ¿no? Y en este ¿Hay diferencias momento en la acogida, en la situación a la que se enfrenta uno u otro claro, al llegar a un país? Las Entonces, ayudas, las circunstancias, el tiempo que va a estar en cada país.
Claro, en términos generales, una persona desplazada dentro de Ucrania por la guerra, digamos, al resto de la comunidad internacional la puede mirar, puede compadecerse, puede empatizar con esa persona, pero en principio tiene una situación de observador. Lo que nos está ocurriendo es que son refugiados, han salido y han entrado a las fronteras de la Unión Europea. En este sentido, yo considero un acierto que la Unión Europea haya activado una directiva del año 2001 que lo que ha permitido es que estas personas no solo no tengan problemas de ingreso en la propia Unión Europea, sino que les ofrezcamos protección temporal. Es decir, que ellos tengan derechos sociales, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la asistencia social. Todo eso está garantizado en esa directiva europea y nos obliga a todas las administraciones públicas a prestar esos servicios. Ojalá se reaccionara de esa manera con todo tipo de personas que huyen para poder vivir. ¿Cuántas personas se encuentran en esa situación ahora mismo en Navarra? Ahora mismo que nosotros tengamos localizadas a través de nuestra oficina de emergencia, tenemos un total de 1.087 personas esta mañana. Esta mañana. Y para que te hagas una idea, 169 de esas personas son las que hemos ido acogiendo en recursos de emergencia, que básicamente gestiona la Cruz Roja en este momento, ¿no? A través de la ayuda del Gobierno de Navarra y de otras entidades locales que también han prestado, digamos, bueno, pues lugares donde poder estar, y entidades privadas también. El resto son fruto de la solidaridad de personas de acogida, ya sea de la propia comunidad ucraniana como de personas de origen navarro, digamos que han prestado vivienda o han prestado alojamiento a estas personas. Claro, en ese punto en el que la directiva europea facilita de alguna manera la llegada de esas personas refugiadas, ¿hasta cuándo establece esa directiva europea que esas personas son refugiadas y que vamos a seguir ayudándoles con ese trabajo, con esa vivienda, con esas circunstancias necesarias para poder vivir y por lo menos estar aquí mejor que allí? Pues mira, la directiva establece un plazo mínimo de 1 año, prorrogable cada 6 meses hasta 3. Pero claro, lo importante no es solo el marco jurídico, sino es la incertidumbre en la que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con la guerra? Tenemos millones de personas que se han desplazado y están en las fronteras, digamos, de Ucrania, sobre todo en Polonia y Hungría, pero que no se mueven de allí. Es que nadie quiere dejar su hogar y están viendo a ver qué pasa. En el momento que, digamos, estas personas piensen, por alguna razón, que no pueden volver, o que tanto Polonia como Hungría decidan pedir ayuda al resto de países de la Unión, se van a mover millones de personas a los lugares donde les pueden acoger. Y eso es algo que no sabemos si va a pasar. Por lo tanto, es una incertidumbre. ¿Hasta cuándo? Pues también es una incertidumbre, y dependerá del teatro bélico de operaciones. ¿Qué opina de todas esas personas que han cogido sus coches, sus furgonetas y se han llevado enseres, se han llevado medicamentos, han cogido todo lo que han podido, se han ido hasta la frontera con Ucrania e incluso algunos al volver se han traído personas en los coches? La solidaridad es un instinto muy humano y es un gran valor. Y por lo tanto todo eso hay que reconocerlo y hay que estar orgulloso de eso. Lo que hemos dicho siempre desde el Gobierno de Navarra es que todo eso hay que hacerlo con cabeza. Porque, como he dicho antes, nada está inventado. Hay asociaciones, ONGs, profesionales que saben muy bien cómo actuar en materia de emergencia y que, por lo tanto, acumulan la experiencia de muchas catástrofes humanitarias y de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, toda colaboración bien canalizada a través de ONGs de este tipo es positiva. Lo demás puede serlo o puede que no. O puede que no. ¿Por qué razón? Pues porque puede que atraigas a personas que realmente no tenían información suficiente para saber a dónde venían. Puede que estés, entre comillas, liando a personas que tampoco tienen información sobre quién acogen. Puede que estés sobrecargando los recursos de acogida que están en frontera porque les llevas bienes que luego tienen que clasificar, los tienen que repartir, tienen que ver si son perecederos o no, tienen que hacerlo con criterios de equidad y por lo tanto hay que escuchar muy bien a las organizaciones cuando te dicen, primer factor, no hacer daño, y hacer las cosas bien. Por lo tanto, bienvenida a toda la solidaridad que pueda, digamos, sumar en estos parámetros y a los demás les diríamos que tuvieran mucho cuidado,
Entre otras cosas porque no solo se ponen en riesgo ellos, sino también a otras personas que pueden ser en un momento determinado víctimas de trata, por ejemplo, de mujeres o menores, y que son situaciones que ya se están dando. ¿Han detectado este tipo de movimientos aquí en Navarra? ¿Se ha generado algún problema o han aparecido personas con las que ustedes no contaban y al final son refugiados igual, aunque hayan venido en un coche privado? Claro, evidentemente eso pasa, ¿eh? y eso ha sucedido. Las administraciones públicas quizá nos movemos más lentos, pero lo hacemos con criterios de seguridad, porque lo que tenemos que asumir no es solo que estas personas estén aquí, sino un proceso de inclusión que es un proceso complejo. No basta con que una persona tenga una cama y un techo. Tiene que saber el idioma, tiene que escolarizar a sus niños y niñas. Ahora mismo hay 83 niños y niñas ya escolarizados. Hay que darles protección. Hay 377 personas que ya han conseguido a través de la oficina la cita previa. Hay que darles la tarjeta sanitaria. Ya tenemos 329 personas con tarjeta sanitaria a día de hoy. Todo eso hay que hacerlo. Y no puede depender de la buena voluntad. Depende de una organización compleja. Y en eso las instituciones y en el Gobierno de Navarra tenemos que estar ahí. Bueno, como la buena voluntad, y lo hemos visto, existe, Claro. ¿qué es mejor para canalizarla bien? ¿Seguir enviando material o ingresar dinero en las cuentas que se nos han sugerido desde, por ejemplo, las distintas ONGs? ¿Qué es mejor? Claro, todas las ONGs dicen que la prioridad es mandar dinero en efectivo. Primero, ¿por qué? Porque tanto en Hungría como en Polonia, como en Eslovenia, como en Rumanía, son países donde se puede adquirir productos y además ayudas a la economía local y además en lo que necesitan estas personas, porque eso lo saben los profesionales que están allá y esa sería la prioridad. En el caso de querer mandar mercancías, que puede ser y ahí puede haber escasez de algunas cuestiones, yo lo que digo es que se haga siempre a través de ONGs autorizadas o de gente que sabe lo que hace y que tiene mecanismos de distribución pues lógicos y aceptables, ¿no? Lo que nos ha dicho la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional y al Desarrollo, que mandemos dinero. Ellos no están diciendo que mandemos mercancías. Por lo tanto, esa es la recomendación que hacemos por parte también del Gobierno de Navarra. Parece que ahora mismo el único conflicto que hay en todo el mundo es Ucrania. Es verdad que todo lo estamos focalizando en esta guerra que no sabemos muy bien cuándo va a acabar ni por dónde va a transcurrir dentro de unas horas, esta misma noche. Pero sí que es verdad que sabemos, y todos tenemos en la memoria, la última gran crisis humanitaria que fue la de Siria. ¿Cuántas personas refugiadas de todos los conflictos que hay abiertos ahora mismo hay en Navarra? ¿Ese dato lo tenemos? Pues más o menos nosotros teníamos 200 plazas que gestionaban Cruz Roja y CEAR, básicamente en cuanto a acogida. Hemos duplicado ese número. Pero es que cuando llegó la crisis de Ucrania, esas redes de acogida ya estaban bastante saturadas en términos generales. Hay que tener en cuenta que esto es un programa estatal y por lo tanto si se satura en una comunidad autónoma el Estado puede mover a otra, etcétera, ¿no? Pero Navarra tradicionalmente ha sido tierra de acogida y el Gobierno de Navarra siempre ha estado dispuesto digamos, a que estas personas llegasen y a prestar el resto de servicios que se prestan a la ciudadanía. En este caso, por lo tanto, ya con la crisis de Ucrania ya estábamos en un nivel alto. Para que usted se haga una idea, más o menos, de las personas que llegaron de la última crisis de Afganistán, estamos hablando de agosto del año pasado, eran 90. Luego también es verdad que se quedan o no se quedan en función de muchos factores, porque estamos hablando de personas que pueden libremente autodeterminarse, ¿no? Y sobre todo eligen los lugares donde pueden tener una comunidad más fuerte, ¿eh? Aquí teníamos 1.711 personas de Ucrania antes del 24 de febrero, perdón. Con lo cual, eso nos indica que hay una comunidad fuerte capaz de acoger a refugiados y refugiadas y así se está viendo. En mitad de esta crisis, de repente el presidente del Gobierno, Sánchez, ha tomado otra decisión. Por sorpresa, han pasado ya varios días desde ese momento. ¿Qué le parece a usted el giro que ha dado el presidente Sánchez, que ha dado nuestro país con respecto al futuro del propio Sáhara Occidental? Me parece una decisión, primero, compleja y segundo, no suficientemente explicada. Por lo tanto, en primer lugar, no estoy de acuerdo.
Pero en segundo lugar es que no me han dado ningún argumento para poder cambiar de opinión en este sentido. Yo creo que la posición del Estado español hasta ahora era una posición sustentada en el derecho internacional y en las resoluciones de la ONU, en términos generales, y que de repente se ha cambiado, además, si me permite, con una rueda de prensa apresurada, sin contacto con ningún otro grupo político, sin ningún tipo de acuerdo o negociación de país en el Congreso y con una muy escasa información. Y además yo creo que es una decisión que va en contra del sentir popular. En términos generales, yo creo que hay una relación muy cercana, y en este caso de la ciudadanía navarra, con el Sáhara, y que ha permitido durante mucho tiempo un intercambio, una afinidad y un cierto apoyo, ¿no?, a lo que eran las reivindicaciones tradicionales del pueblo saharaui, en tanto en cuanto ellos estaban pidiendo el derecho a poder autodeterminarse, a decidir lo que hacían en un futuro. Y eso, de alguna manera, me parece una decisión difícilmente explicable. Pero una decisión que no ha podido tomar en muchísimos años. Estamos hablando de un problema que sigue sin resolverse casi 50 años después. Claro, sigue sin resolverse, pero la ONU ya ha dicho cómo se debe de resolver. Pero no se resuelve. En términos generales. Es decir, nadie mueve ficha, claro, nadie ha hecho nada. Por eso la posición de España ya era criticable, en términos generales, porque en términos globales lo que estaba haciendo es no hacer nada. Y en el no hacer nada es a la parte más débil, la más vulnerable, a la que perjudicas, en términos, digamos, realistas. O siendo, no hay nada más que echar un o siendo realistas. Claro, ¿no?, como están viviendo ahí. Claro, pero también podemos hablar de otros conflictos en el mundo. En términos generales, el que no hace nada, en principio, lo que hace es apoyar una situación de fuerza. Y la situación de fuerza la ejerce quien evidentemente tiene una posición de dominio, o quien tiene la posición más violenta, ¿no?, en términos globales. El derecho es todo lo contrario a eso, y por eso todas las normas internacionales proscriben la violencia. ¿Por qué? Porque se dan una situación fáctica que va en contra de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿no? La lucha por el derecho es la lucha por hacer prevalecer esos principios frente a la violencia. Y por lo tanto ahí es donde nos deberíamos situar. Es verdad que nos falta mucha información de qué es lo que ha ocurrido, cómo ha transcurrido y de qué se va a hablar. Vamos conociendo algunos puntos, hay un listado de 35 puntos, todos son analizables de manera profunda, pero hay dos que me gustaría comentar con usted. Uno de ellos es esa relativa promesa que puede hacer Marruecos de la amnistía, y una segunda que es que se haya ofrecido un Estado autonómico como el de España para el Sáhara. ¿A usted qué le parece estos dos puntos, por ejemplo? Bueno, me parece en primer lugar que Marruecos no es una democracia liberal, básicamente. Por lo tanto, que fiar o pactar digamos, cuestiones democráticas con un régimen que realmente no puede responder ante su pueblo democráticamente de lo que hace, pues es muy complejo, es muy complicado. Es decir, es pactar con el diablo, básicamente, ¿no? En términos, y por lo tanto, bueno, es una salida que los propios saharauis han dicho que no, y por lo tanto no se cuenta con el pueblo saharaui. Y eso es una garantía de perpetuar un conflicto de una u otra manera. Por lo tanto, tampoco es una solución realista en esos términos, porque obvia una de las partes en conflicto, ¿no? Lo de la amnistía, bueno, eso sería analizable, ¿no?, en términos generales. Claro, amnistías a quien ha cometido un delito. Pero ¿según qué normas? ¿Según qué derecho? Claro, aquí se hacía también otro planteamiento. Cuando una dictadura plantea delitos, a veces lo hace de una forma absolutamente ilegítima, porque esa norma solo tiene el respaldo de mantenerse en el poder, no supone un respaldo social a una situación de legitimidad democrática, y por lo tanto eso es cuestionable, como sucedía, por ejemplo, en el franquismo, con la ley de vagos y maleantes, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué le parece que la intención que pueda estar detrás sea convertir a España en el principal proveedor de gas para la Unión Europea? En un momento como bueno, que estamos. Argelia parece que se ha enfadado. Puede haber ahí un debate sobre si se le notificó o no se le notificó. La reacción argelina ha sido retirar al embajador. En términos generales, teniendo en cuenta que Argelia es el principal proveedor de gas,
Yo no sé si era la medida más inteligente para hacer eso que usted, ese fin que usted ha enunciado, ¿no? En términos generales, a mí se me podrían ocurrir otras más lógicas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, haber mantenido el status quo. Nadie te obligaba a haber hecho este giro política exterior de esta manera. Y en un momento de crisis en donde precisamente es el gas el que ha cobrado importancia. Pero igual es algo que a mí se me escapa, ¿no? Otro de sus cometidos es gestionar, bueno, de alguna manera la justicia en Navarra, más bien las herramientas para un buen trabajo por parte de los profesionales de la judicatura, porque no sé si hay buenas o faltan más herramientas. Bueno, siempre faltan herramientas, lógicamente. ¿Le piden mucho? A mí no hace falta ni que me pidan. Quiero decir, todos estamos comprometidos en un servicio público de justicia que es muy complejo y cada uno tiene su cometido, ¿no? Y todos estamos al servicio de la justicia, que al final es una idea, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, ese concepto clásico. Pero no es una situación jerárquica, no es que unos estén al servicio de otros, sino que todo colabora como un engranaje a un mejor servicio al final a la ciudadanía. Y dentro de esas responsabilidades, como el Gobierno de Navarra entiende ese servicio público y por lo tanto tiene que prestar los mejores servicios en digitalización, en medicina legal y forense, en psicología, los mejores servicios sociales posibles, la mejor justicia gratuita. Ese es nuestro cometido y en eso estamos. Hace poco se firmó un protocolo de colaboración en materia de atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué ejemplo nos puede poner para que esto sea necesario y haya salido adelante? Claro, cuando hay un juicio y en ese juicio se puede plantear no solo una pena de cárcel, sino una medida de seguridad porque hay una persona que efectivamente tiene un problema de salud mental. Por tanto, no era consciente de lo que hacía, ¿no? Pues a todo el mundo se le alcanza que esa persona, el sentido de la pena le da igual. Lo que necesitamos es un tratamiento. ¿Por qué? Porque ese tratamiento lo que va a impedir es que esta persona se descompense, vuelva a hacer algo que genere víctimas, etc., ¿no? Si un juez, una persona que ha juzgado necesita saber cuál es el tratamiento, ¿a quién acude? Tiene que acudir al Gobierno de Navarra. Y el Gobierno de Navarra es quien debería, en un momento determinado, decirle a la persona juzgadora: usted tiene tal recurso y tal recurso. Decida usted, es su cometido como juez o como jueza, ¿eh? Pero nosotros vamos a estudiar este caso, vamos a examinar cuáles son los recursos que podemos ofrecer y vamos a aconsejar. En este sentido vamos, ¿no? Y porque las penas alternativas a prisión son muy importantes. ¿Y la salud en las cárceles? Pues la salud en las cárceles es algo que nos hemos tomado muy en serio, porque en ese sentido pusimos encima de la mesa la transferencia en materia de sanidad penitenciaria para seguir mejorando. Y de hecho lo estamos haciendo con la colaboración del Departamento de Salud. Ya se han ampliado de alguna manera todo lo que es la cobertura en salud mental, que es importantísima. Estamos hablando de una prevalencia de personas con enfermedades mentales o con problemas de toxicomanía muy alta en prisión y que por lo tanto es necesario tratar. Y eso es lo que previene en realidad la reincidencia. La última vez que le vimos en la cárcel fue con Maisabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000. Los reclusos vieron la película, Maisabel, hubo después un coloquio, estaba usted, estaba Itziar Bollaín, la propia Maisabel. Usted jugó un papel determinante como mediador en los encuentros restaurativos entre Letarra Ibon Etxezarreta y Maisabel Lasa, relatados en esta película. La primera cita se celebró en su casa. Sí. ¿Cómo fue? Bueno, yo no diría que un papel determinante. Esto fue, digamos, también un trabajo colectivo de muchas personas. Cada uno pusimos lo que teníamos que poner, ¿no?, en ese tema. ¿Cómo fue? Pues mira, la otra persona que me dio conmigo, Esther Pascual, ya había hablado con Maisabel. De hecho había tenido algún otro encuentro con ella, yo había tenido algún otro encuentro con Ibon, y por lo tanto fue un encuentro preparado entre nosotros y cada uno con su persona de referencia, y fue un encuentro largo, fue un encuentro intenso.
no lo voy a contar más, porque es que se refleja básicamente en la película lo que pasó en términos generales. Sí, pero ¿usted cómo lo vivió? Yo era mediador, yo estaba trabajando de una u otra ¿Usted creía manera. desde el principio que eso era posible? Sí, claro. Que dos personas se podían sentar a hablar, Sí. solamente a Sí, hablar. sí, sí. De hecho, esa convicción la llevábamos haciendo O sea, bastante con el tiempo. asesino de tu pareja. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, claro. Es que creíamos en eso y creemos en eso, lógicamente. Nosotros ya en el año 2005, y esto es una cosa que no se dice mucho, 2006, también con la que ahora es jueza decana de Pamplona, Maripaz Benito, hicimos un protocolo que era muy pionero entre víctimas y agresores, para hacer mediación en lo que entonces se llamaba mediación, era justicia restaurativa en términos generales, que es poner a la víctima en el centro y sus necesidades, ¿no?, dentro del proceso penal. O sea, no obviar a la víctima, no apartarla, no tratarla como un testigo únicamente, sino decir, vamos a ver, tú eres la que has sufrido el daño, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que quieres? Luego ya está el Código Penal, y está el castigo, y está todo esto. Y eso es así, y tiene que estar, lógicamente, porque es el fundamento del reproche social, pero sin obviar, lógicamente, las preocupaciones de las víctimas. Eso lo desarrollamos durante años. O sea, esto no surgió de la nada. Surgió de una convicción, de un estudio y de una práctica. Lo que ocurre es que es una experiencia que se ha llevado a cabo muy raramente, y yo creo que fuimos pioneros incluso en Europa, ¿no? Y también era una cuestión que teníamos que hacer con mucho cuidado por la sensibilidad social que existía, y por lo tanto la teníamos que cuidar, no tanto como para... porque en ese momento hacerla pública hubiera generado una serie de controversias que hubiera impedido que ese encuentro se hubiera podido realizar con tranquilidad por la existencia de factores externos, ¿no? Yo creo que la sociedad ha avanzado, y el hecho de que la propia película se haya podido rodar, haya podido salir y haya tenido esa acogida tan favorable, en términos generales dice mucho de nosotros también como sociedad, ¿no? Sin olvidar lo que hemos vivido, pero también pendientes de la esperanza. No sé si hay mucha esperanza en los partidos políticos, pero sí que los partidos políticos, y ya estamos fuera de tiempo, va también de relaciones personales. ¿Qué futuro le pronostica usted a Podemos, usted que ha sido secretario general de Podemos en Navarra? Podemos es una fuerza que nace y es consecuencia de una... ¿Tiene margen para la recuperación? ¿Para qué recuperación? Para recuperar lo que obtuvo. Bueno... Porque Podemos se ha desmontado en prácticamente todas las instituciones. Todos los partidos tienen flujos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Todos, les ha pasado a todos, y todos han tenido casos un poco honrosos o poco honorables, ¿no? Yo creo que forma parte de la lucha política y partidista en términos generales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Podemos? Yo creo que de alguna manera Podemos es una herramienta que está en crisis de identidad por muchas razones, ¿no? En términos generales, pues porque también estar en un gobierno genera contradicciones, esa dificultad entre hacer pedagogía, la militancia, quién te vota, etcétera, ¿no? Bueno, eso fortalece cualquier proyecto político, ¿eh? Y yo creo que en Navarra eso está muy claro. Y yo ¿Qué creo tiene que hacer Podemos en Navarra para que no desaparezca? Yo creo que Podemos en Navarra no está en ningún caso en trance de desaparecer, antes bien, se está fortaleciendo y está ampliando horizontes. Yo creo que Begoña Alfaro está haciendo un buen trabajo con todo esto. Yo en su momento dije que eso era lo que hay que hacer, y por eso yo tenía que dar un paso, no sé si al lado, adelante, atrás o lo que sea, pero apartarme de lo que era el foco partidista y centrarme en las tareas de gobierno, porque evidentemente el espacio electoral está ahí, y evidentemente si tú aspiras a convertirte en la referencia de ese espacio electoral, tienes que quererlo y tienes que hacerlo. Eso está ahí, se está haciendo un buen trabajo, ese trabajo existe y se ve claramente en las políticas que hacemos dentro de un gobierno. ¿Usted considera que la coalición que pueda formarse con Izquierda Unida, por ejemplo, es fundamental en Navarra? Pero no solo con Izquierda Unida, no solo con Batzarre, también, sino también con personas independientes que han manifestado esa voluntad, y yo creo que de alguna manera tenemos que aspirar a recuperar ese hálito transversal, ¿no? En términos generales, esa capacidad de escucha en la sociedad y de ser la antena y la traducción política de esas aspiraciones, sobre todo emancipadoras.
Muy bien, Eduardo Santos Itoiz, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.